Un gusto poder saludarlos, mis hermanos, poder encontrarnos en este estudio que estamos presentando en este canal. ¿Sí? Antes de comenzar, queremos tener una palabra de oración. Allí donde estamos, vamos a tener entonces una palabra de oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por las muchas bendiciones que tú nos das, por el tu continua mano que siempre nos está guiando, que nos está protegiendo, que nos hace meditar en las cosas eternas para nuestro bien, para nuestra preparación. Santo bendito Dios. Pedimoste en esta hora la presencia de tu Espíritu Santo para que pueda iluminar este pequeño estudio que queremos compartir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos entonces, vamos a compartir aquí. A ver, ok. Ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos viendo. Seguimos estudiando, compartiendo en cuanto a los conceptos del libro Daniel y Apocalipsis o pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, el autor Uriah Smith. Allí estamos mostrando en pequeños segmentos algunos errores que podemos encontrar en este libro, marcando en un tema que hemos subido de antemano que este libro no tiene inerrancia. Y entonces poder contar realmente la historia en cuanto a este libro. El concepto actual sobre este libro que se usa para estudiar, posiblemente el tema de Daniel, los libros de Daniel y Apocalipsis son bien distribuidos y a veces conceptos erróneos de que este libro no tiene falla, fue inspirado y que la mensajera del Señor eh, dio un consejo sobre la venta de este libro. Entonces, a veces debemos entender los contextos, de los contextos, estudiarlos. Posiblemente a veces algunos hermanos puedan tener el libro, pero no lo hayan estudiado. Entonces, hay errores allí. Hoy en día posiblemente tengamos algunos libros de Daniel y Apocalipsis, con muchos menos errores, que abren la puerta a interpretaciones erróneas. Queremos compartir entonces el pensamiento que volcaba Uriah Smith en cuanto al tema de los 10 reinos de Daniel 7. Allí se desarrollaba en la visión cuatro bestias, ¿sí? Y la cuarta bestia era la última, es la que tenía 10 cuernos. La interpretación que se había dado en esa época, que había volcado Uriah Smith en el libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, es lo que queremos estudiar. La profecía señalaba que de esos 10 cuernos marcaría la llegada, la supremacía de un cuerno pequeño cuando viéramos que fueron derribados los últimos 3 cuernos que no permitían el poderío absoluto del cuerno pequeño. El cuerno pequeño ya estaba entrando en la arena profética. Debían, antes de marcar esa supremacía papal, ese primer período, debían caer 3 cuernos de los que eran cuernos reinos bárbaros. Allí la historia después nos marca, obviamente, que tanto los érulos, los ostrogodos y los vándalos fueron los últimos reinos bárbaros en contrarrestar el poder o estaban siendo un obstáculo para que el cuerno pequeño pudiera entrar en ese periodo de supremacía.
Decimos pueblos bárbaros, reinos bárbaros, porque tenían otra ideología en cuanto al imperio romano. Aunque la historia y muchos de nosotros sabemos de que ellos profesaban una doctrina arriana, no creamos que eran los únicos tres cuernos arrianos y todos los demás eran católicos, ¿sí? Pero era lo que el más fuerte escollo que en ese momento el cuerno pequeño debía pasar, ¿sí? Había muchos más reinos arrianos con la doctrina de Arrio, este monje alejandrino. Así que al ser derribados estos tres cuernos, allí comenzaría la época, el período conocido como el primer período de la supremacía papal, que estaría terminando en el año que la profecía marcaba. No queremos entrar en esos detalles, pues ya lo hemos explicado en otros temas. Así que cuando hablamos de reinos bárbaros, como hemos hablado aquí, eran esta bestia, se le marcaba, se le mostraba, denotaba 10 cuernos. Esos cuernos llegaron los estudiosos de la Iglesia Adventista Naciente, llegaron a la interpretación de que esos cuernos representaban los reinos que habían sitiado a Roma, los 10 cuernos, los 10 dedos. Cuando se hablaba de los 10 dedos y los 10 cuernos, obviamente estamos hablando de la misma interpretación. Uriah Smith había volcado sus estudios en cuanto a identificar cada cuerno con un reino específico, un reino bárbaro. Las tribus que constantemente buscaban asolar el imperio romano. Luego la historia nos mostraría que el imperio romano sería dividido en dos. Pero cuando hablamos de 10 reinos, generalmente ustedes pueden ver en la figura, a veces damos por sentado 10 reinos y entonces allí posiblemente encontramos en un libro 10 reinos que son determinados por la profecía. Pero ¿cómo se llegó a la definición de qué reinos pertenecen y qué reinos no pertenecen a la profecía? Usted alguna vez, posiblemente nunca se hizo la pregunta. Sí sabe que son 10 reinos, pero yo aquí le he colocado más de 10 reinos que rondaban el imperio romano. Alamanes, frisones, vándalos, burgundios, suevos, godos, francos, visigodos, ostrogodos, anglos, sajones, jutos, iranios, búlgaros del Volga, eslavos, lombardos, huno, magiares, sarracenos, vikingos. Y podríamos seguir la lista un poco más. Pero allí ustedes notarán que tenemos más de 10 reinos. ¿Cuál colocamos y cuál sacamos? Este tema había simplemente, Uriah Smith lo había colocado en el libro de Daniel Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, específicamente el libro de Daniel, y siempre se daba por sentado el estudio que había hecho Uriah Smith. Nunca nadie hasta ese momento había estudiado en profundidad el tema de los 10 reinos, cómo llegar a la conclusión de cuál dejar y cuál eliminarlo, cuáles son los que la profecía estaría señalando y cuáles no pertenecen específicamente a la profecía.
Ese fue el debate que se levantó en algún momento. El tema de los 10 reinos de Daniel 7 fue un tema que posiblemente no conocen muchos, que se debatió en el Congreso de Minneapolis de 1888. Había obviamente una lista de temas a tocar, a estudiar. Allí obviamente nosotros conocemos a grandes rasgos, si es que todavía no se ha olvidado de las generaciones adventistas, el Congreso de Minneapolis. Nosotros reflejamos, esto es igual a tema de la justificación por la fe, pero no fue lo único que se tocó, aunque el pastor Jones y el pastor Waggoner, aunque eran jóvenes y ellos tenían estudios bíblicos por la mañana, sus temas centrados estaban en la justicia de Cristo. Otro de los temas allí que se tocaban eran la ley en Gálatas y los reinos, los 10 reinos de Daniel 7. El pastor George Butler le encomienda a, William Clarence White, uno de los hijos de Ellen White, para que pueda construir, armar el temario de los principales temas que se iban a tocar. Aunque, como les dije, por la mañana había estudios bíblicos en ese congreso, pero se iban a centrar específicamente sobre los temas que iba a armar William White a pedido de Butler. Allí entonces él colocó Cristo nuestra justicia como tema a impartir, la ley en Gálatas y los 10 reinos de Daniel 7. Esos fueron los principales temas que se tocaron en 1888. Hubieron otros temas, pero estos fueron los más primordiales y los que más entraban en discusión y debate, ¿sí? Esto no se presentó de por sí el día a la noche en el Congreso de 1888. No, no, esto ya venía en los congresos anteriores. Cuando vamos a hablar sobre la interpretación que vuelca Uriah Smith en su libro de Daniel, Pensamientos sobre Daniel, luego que era ese libro muy vendido entre las iglesias, cuenta la historia que Alonso Trebillón quiso examinar ese tema profundamente. Se acercó a las instalaciones donde trabajaba Uriah Smith. Y allí este joven Alonso Trevi Jones consulta, tiene una charla con Uriah Smith y le dice que si le podía dar unos consejos porque él quería meterse a estudiar en profundidad el tema de los 10 reinos, los 10 cuernos de Daniel 7, de esa cuarta bestia. Uriah Smith alentó al joven Alonso Trevillón a poder hacer ese estudio. Me parece muy bien que quiera abordar este tema tan interesante. Ahora, poder rescatar lo que la historia nos ha dejado en cuanto a las fuentes y el estudio de los cuales yo he volcado allí en el libro de Daniel y Apocalipsis, pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Mi querido Alonso Trevillón, lo que quieres hacer, te lo voy a simbolizar de esta forma. Es como si en una casa llenáramos de dinamita, esa casa explotaría y luego
tú tienes que juntar cada pedacito para unirlo y reconstruir ese hogar. Eso es lo que más o menos me das a entender el trabajo que quieres realizar. Pero a buena hora, desde ya mi apoyo, le decía Uriah Smith, y en lo que pueda ayudarte, desde ya estoy siempre con la mano extendida. Así que Alonso Treviñón tuvo un tiempo, un lapso de estudio, allí recopiló todas las fuentes que pudo en esa época, los grandes historiadores, porque había allí algunos libros muy interesantes, tomos, comentadores de la Biblia que habían hecho abundantes tomos importantes que usaba la iglesia, la cristiandad. Así que vio que tenía mucho, llegó a recopilar bastante material, Alonso Trevillón, y entonces, al ver que tenía tanto material, dijo, bueno, compilaré todo este trabajo y lo voy a volcar en un libro. Así que fue que Alonso Trevillón llegó a la conclusión, estudiando por sus medios, con sus fuentes, queriendo llegar posiblemente al mismo puerto que había llegado Uriah Smith en su estudio de los 10 reinos. Nosotros sabemos que estos eran los reinos, pero cuando Alonso Trevillón terminó su estudio y era bien sabido que el libro Comentarios de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith arrojaba, como aquí está plasmado de puño y letra de Uriah Smith, Roma estaba dividida en 10 reinos, enumerados de la siguiente manera: los hunos, los ostrogodos, los visigodos, los francos, vándalos, suevos, los borgoñés, los érulos, anglosajones y los lombardos. Eso es lo que su estudio había arrojado, había volcado en este libro. Pero ahora Alonso Trevillón había terminado su estudio y como él tenía suficiente material, también lo volcó en un libro, Los grandes imperios en la profecía. Este era el libro. Y él decía, ahora hemos descrito el origen, trazado el curso y marcado el establecimiento de los 10 reinos que surgieron tras la destrucción del imperio occidental de Roma. Los 10 son estos. Y allí entonces Alonso Trevillón enumera los alamanes, francos, los borgoñés, los suevos, vándalos, visigodos, los sajones, los ostrogodos, los lombardos y los cérulos. Lo coloca al final del capítulo de este libro, apasionante, por cierto, narrando los grandes imperios de la profecía, y este libro va a caer a la imprenta. Así que se imprime, uno de esos ejemplares cae en las manos de Uriah Smith. Pero cuando Uriah Smith vio que los reinos que él había colocado no concordaban con los reinos que había colocado en su libro, en el último capítulo, de los grandes imperios de la profecía, Alonso Trevillón. Y esto fue, hermano, querosén en el fuego. ¿Cómo este joven va a colocar estos reinos de los cuales está moviendo todos los pilares, está cambiando todo? Decía un enervado Uriah Smith. ¿Cómo él va a hacer eso de cambiar los pilares, cambiar un estudio que se ha estudiado con profunda oración, de forma concienzuda? Y entonces allí, mis queridos hermanos,
posiblemente en vez de haber tenido una charla pacífica y haber presentado posiblemente los estudios cada uno de ellos, tomaron el camino que en la actualidad también es el camino por el cual transitan muchos. El conflicto, el debate, la calumnia, el desdeñar el uno al otro. Esto comenzó a partir del año 1885 y allí entonces, mis queridos hermanos, entendemos que el Congreso en el cual estamos hablando es el Congreso de 1888. Así que vean ustedes cuántos años tuvieron de debate, de palabras duras entre ellos. Y la culminación fue en Minneapolis 1888. Cuando hablamos de debate, estoy hablando muy por arriba de lo que realmente fue en ese Congreso. Se trataron de una manera no cristiana, aunque los dos habían obtenido diferentes resultados. Mis queridos hermanos, en ese momento se olvidaron que eran cristianos. Se olvidaron de todo el ABC que nosotros aprendemos cuando entramos a las filas de nuestro Señor, cuando debemos de poner nuestras armas. Hoy en día a veces lamentablemente seguimos esta misma línea. Decía en el año 86, 1886, cambiar sobre un punto que se ha considerado tan bien establecido que nunca ha suscitado una voz disidente. Mire cómo le llega a llamar disidente a Alonso Trevillón, ni provocado un desafío por parte de nadie. Claro, porque se creía que el libro escrito por Uriah Smith no tenía falla. Y ahora Alonso Trevillón está mostrando, porque si su estudio arrojaba otro reino, lo que está mostrando es que el libro de Uriah Smith tiene fallas. Eso decía él. Sigue diciendo Alonso Trevillón el 3 de diciembre de 1886. Tales hombres, continuó Jones, requerirían referencias históricas válidas. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Tus referencias no son sólidas. Eso es lo que quiere decir. Ay, hermano, a veces la historia se repite. A veces nosotros en la actualidad podemos correr el mismo riesgo de mostrar cosas que no son, no tienen referencias sólidas. Dice, requerirían referencias históricas válidas. Terminó desafiando a Smith a corregir los errores en pensamiento sobre Daniel, que toda persona bien informada sabe que no es cierto. En otras palabras, mi querido Smith, tiene que corregir esos errores que ha impreso en el libro Pensamiento sobre Daniel. Decía Alonso Trevillón el 3 de diciembre de 1886. Sigue diciendo, fue así que en esa sesión de la conferencia general también suscitó un problema. Esto se fue gestando de a poco. Allí decía también este prominente pionero, este hermano Jones es un alborotador al presentar una interpretación contraria a la fe establecida ya hace 40 años por nuestro pueblo. Esto es una conspiración. Ah, mis hermanos, la historia se repite nuevamente. ¿Por qué no puede soportar un estudio ser nuevamente examinado? Nuevamente aquí notamos cómo estudiantes de años no permiten a los jóvenes crecer,
posiblemente crecer en la luz, como si ellos tuvieran la verdad plena. Por eso que la historia es tan importante en nuestra preparación, en nuestro corazón, para que no podamos volver a cometer los mismos errores. Fue llamado disidente Alonso Trevillón por sus propios hermanos, fue llamado alborotador, fue llamado a, a levantar la bandera de la conspiración. Entonces, cuando comparamos allí los reinos, entonces notaremos que hay una diferencia. Por ejemplo, Alonso Trevillón pone los alamanes, pero Uriah Smith no los coloca. Él coloca allí, por ejemplo, los unos. Allí entra el conflicto, hermano. Ese conflicto que nos muestra la realidad del año 2024. Pero esto no acaba allí. En el Congreso de Minneapolis de 1888 se habían formado dos grupos. Había hermanos que apoyaban a Alonso Trevillón, había hermanos que apoyaban a Uriah Smith, y entonces hasta se pusieron el apodo. Vos sos de Alonso Trevillón, este es del grupo de los alamanes. ¿Vos crees en los reinos que colocó en el libro Pensamientos sobre Daniel? Entonces sos del grupo de los unos. Y allí, ¿o pertenecés a los alamanes o sos de los grupos de los unos? Y allí entraron en conflicto, hermanos, entraron en conflicto. Un conflicto acérrimo, palabras duras, se desdeñaron, no hubo unidad, no hubo pensamiento en formas cristianas. Cuando se le consultó a uno de los historiadores contemporáneos, y aquí estamos citando al sabio Arthur Spalding Whitfield, nacido en 1877, fallecido en 1953. Hermano Spalding, qué apreciación, qué comentario le merece este tema. Allí ustedes pueden notar la sabiduría del hermano. Él decía, el discutir sobre este tema, ¿cómo le llama él? Trivial, asunto histórico en presencia de tremendos temas, como la expiación y la ley de Dios. Era como concentrar varios cuerpos del ejército en la captura de la cabaña, mientras la suerte de la batalla estaba vacilando en el campo. Pero para Smith, la posesión de esa cabaña parecía importante. Era su cabaña. Si se retiraba de este punto, podía ser llevado a cualquier parte. Comentaría luego Arthur Spalding en Origen e Historia de los Adventistas del Séptimo Día. Vendo, hermano, el comentario, si es como el consejo que debiéramos utilizar hoy, hermano, de los cuales muchos hacen oídos sordos a esto. Piensan que la verdad no esclarecerá más y a veces ahondan sobre errores que han sido marcados en el tiempo. Alonso Trevillón hizo un estudio exhaustivo, tuvo mucho material, muchas fuentes, ¿sí? Él no se basó en el estudio de Uriah Smith, pero obviamente que la pregunta que repercutía en su corazón era la de poder estar cara a cara con Uriah Smith, la cual se dio en el Congreso de 1888. Cuando tuvieron la posibilidad de hablar, esas reuniones, hermanos, fue de forma muy acalorada, poco cristiana, hasta se desdeñó a la mensajera del Señor, se lo desdeñó a
Alonso Trevillón y también se desdeñó al pastor Wagner. Luego veríamos con el transitar de los años que se desdeñó aún al Espíritu Santo. En uno de esos días acalorados de discusión que podríamos llamar el clímax de la gran discusión, Alonso Trevillón interpeló directamente a quemarropa al pastor Uriah Smith y le dijo, usted, pastor, que yo reconozco que usted es estudiante profundo, pero deme la fuente de donde usted llegó a la conclusión de que estos reinos son los correctos, los cuales avala la profecía. Porque hay mucho, usted sabe, Pastor Smith, que hay mucho más de 10 reinos bárbaros. ¿Cómo usted llega a esa conclusión? Muéstreme el principio que le das, que arroja su estudio. Eso sería la pregunta de hoy en día, hermano, en cuanto a muchos expositores de las redes. A veces los hermanos colocan cierto pensamiento, ideología, y a veces sería bueno, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo estudió? Sería buena la pregunta de ciertas ideologías que están formadas solamente de oxígeno. Pero el pastor Smith no contestaba. Y allí fue que el enemigo usó su ardide para que las palabras sean todavía aún más punzantes. No estamos hablando de cualquier persona. Alonso Trevillón era una persona de aguda percepción. Imagínense eso manejado como instrumento de Satanás. Fue que allí le dio donde le más le dolía. Dígame usted, y no falte a la verdad. ¿De dónde estudió? ¿Cómo llegó a la conclusión? Si yo con estos libros, la historia y todas las fuentes históricas que he recopilado he llegado y usted persiste en su error, dígame, no solo a mí, sino a esta amable reunión, a estos amables hermanos que están en este congreso, poder escuchar en voz audible de dónde estudió, de dónde lo sacó. Entonces ya exasperado Uriah Smith confesó lo que nadie esperó cuando le dijo, yo no lo estudié, lo copié, le dijo. Y entonces Alonso Trevillón le dijo, hermano Uriah Smith, Uriah Smith, usted es un bruto, un ignorante. Ay, hermano. Esas son las páginas amargas que la historia deja. Posiblemente muchos de nosotros tengamos conceptos de ciertos hermanos del Adviento que eran intachables. La historia solo muestra que todos eran falibles, porque el hombre es falible. Y esto también nos enseña que a veces hermanos pueden venir con un estudio profundo en oración y mostrar que la luz puede ir aumentando y que no todo lo que nosotros creíamos que era intachable, ahora ante la lupa de la Santa Escritura y la historia, nos arroja, nos muestra que tenía errores. Así que la historia y el estudio de Alonso Trevillón muestran nuevamente, una vez más, que el libro de pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis no es un libro que posee inerrancia. Si tú lo tienes, algunas cosas podemos sacar, pero creemos
humildemente desde este ministerio que hay otros libros que podemos llegar a estudiar de Daniel y Apocalipsis que pueden ser mucho más útiles. Fue así que se demostró por las propias palabras, y yo sé que los hermanos, muchos no van a creer, pero es lo que está constatado en la historia. Revíselo, hermano. Vaya donde tenga que ir y encontrará que la historia deja su trazo y no se puede borrar. Por eso que luego Urias Smith, también cuando estaba estudiando el tema de los 10 reinos de Daniel 7, él dio una interpretación sobre el dragón, sobre sus cabezas específicamente. Allí él comentaba, Juan tuvo la visión del Apocalipsis en el año 96 y aquí se muestra un símbolo del gobierno bajo el cual vivía y estaba sufriendo persecución. Y ese símbolo era un gran dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos. Entonces, todos los rasgos que aparecen en el dragón deberíamos esperar encontrarlos. ¿No es así? En algunos rasgos o características del Imperio Romano. Esto ciertamente parecería ser lo más natural. Esto que está comentando Uri Smith en un pequeño panfleto sigue diciendo, pero la nueva visión es una desviación de este método natural. De acuerdo con este punto de vista, contrariamente a todos los precedentes, el alcance de esta visión era retroactivo, retrocediendo no solo el comienzo de la historia del gobierno actual en ese momento, sino más allá de sus límites, para abarcar a los grandes gobiernos de la tierra, que ya habían sido simbolizadas en la profecía, algunas de ellas 3 veces, y que habían fallecido siglos antes, nunca más aparecer ni tener ninguna influencia entre los hombres. Y entonces allí termina diciendo, en este panfleto, reinos como estos se afirman, están incluidos entre las cabezas del dragón, siendo la nueva enumeración dada como sigue: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, Italia unida, una cabeza futura, un desconocida, y 8, el papado restaurado. Luego colocaría allí en su panfleto las 7 formas de gobierno reclamadas para Roma han sido nombradas como sigue aquí: unos reyes, cónsules, decemviros, dictadores, triunviros, emperadores y séptimo papas. Aparecieron estas clases de gobernantes en diferentes momentos como jefes de gobierno. ¿Qué es un jefe de gobierno? No es toda la nación en sí misma, sino esa persona u organización en cuyas manos está el control ejecutivo supremo del gobierno nación. Esta era la interpretación que arrojaba Uriah Smith. Pero ahora aquí hay un problema porque hoy en día hay una línea de adventistas que se llaman historicistas, dan esta interpretación que daba Uriah Smith. Pero si tendríamos la misma lupa que tuvo Alonso Trevillón, ¿de dónde sacó ese estudio él? ¿Realmente lo estudió? Dice, pero por paridad de razonamiento, si el papado era una cabeza, estas otras clases de gobernantes debieron haber sido cabezas también. Por lo tanto, necesitamos investigar solo referencia a 4 de estos, a saber, cónsules, decemviros, dictadores, bueno, la lista que hemos dado allí, ¿sí? Sigamos. Ahora, miren ustedes, vamos a usar el espíritu de Alonso Trevillón. En el año 1840 encontramos en la biografía, uno de los libros que escribió William Miller, que él habla
La Roma republicana tenía 5 cargos diferentes bajo esa forma particular de gobierno: senatorial, tribunado, consular, decemviro y triunvirato. Estos están caídos. Uno es, eso fue cuando Juan escribió su profecía, imperial, y el otro aún no ha venido, real. ¿Dónde lo encontramos? Obras de Miller, tomo 2, página 80. Pero en el año 44 vuelve a colocar los jefes de nota, gobierno o poder supremo, republicano, consular, decemvir, dictatorial, triunvirato, imperiales y real. Si nosotros hacemos un cotejo del año 40 y el estudio del año 44, hay una diferencia. Y si vemos los años 1840 del estudio de Miller y 1844 y lo comparamos con el estudio de Uriah Smith, allí vamos a entender de dónde sacó ese estudio Uriah Smith y cómo algunos adventistas toman de este estudio como si fuera que este estudio hubiera estado o tendría base sólida. Y allí entonces ustedes pueden ver observaciones sobre Apocalipsis 13º, 17º, 18º. Y allí coloca William Miller estos estudios y luego copiaría Uriah Smith. Mis queridos hermanos, esto es lo que la historia arroja. A veces tenemos conceptos, pastor, que Uriah Smith no sirve. No, sino que todos tenían errores. Era un hombre también, así como tenía errores, tenía grandes cosas y era muy loable en muchas cosas que él hacía. Pero el tema es, mis queridos hermanos, no tomemos todo lo que dijo Uriah Smith como una palabra inerrante, sino que todo estudio que se presentó en los siglos pasados pudieron tener errores y estas nuevas generaciones, con la luz en aumento del Espíritu Santo, mostrará esta generación corregir errores que los hermanos del Adviento habían tenido en sus publicaciones. El libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, nosotros creemos que no es un libro inerrante. Tampoco creemos que es un libro que se debe distribuir en la actualidad, por cuanto tiene errores doctrinales. Poseemos otros libros de Apocalipsis y Daniel, como por ejemplo los comentarios de recopilaciones de Ellen White de Daniel y Apocalipsis, son más acertados para el estudiante que desea entender el libro de Daniel y Apocalipsis y evitarnos cualquier interpretación que Uriah Smith mostraba en cuanto a su ideología y que no era apoyada por muchos de los profesores de su época. Mis queridos hermanos, es así pues que dejamos este tema hasta aquí. Esperamos que haya sido de bendición. Seguiremos mostrando otras facetas más de Uriah Smith y el libro de pensamientos, comentarios sobre Daniel y Apocalipsis. Vamos a tener una palabra de oración. Santo Dios, Santo Padre, agradecido Señor porque nos muestra mediante la historia continua cómo fueron los hechos verídicos para que podamos hablar con la pura verdad, con un escrito está y con lo que realmente ha sucedido en la historia y dar crédito a las personas que han estudiado y también soportar los errores de los que se han equivocado.
Santo y bendito Dios, agradecemos este estudio, que puedas bendecir a los hermanos que nos están sintonizando y que pueda ser de bendición en su hogar. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por haber tenido este estudio con ustedes. Si les gustó, no se olviden, hermanos, den like, dejen comentarios, ¿sí? Si no les gustó el tema, obviamente no dejen comentarios desdeñando, hermanos, porque no edifica y solamente muestra que no estamos afianzados, tenemos que saber soportar, mis queridos hermanos. Así que ayúdenos a compartir este precioso tema. Si no te suscribiste, ahí te puedes suscribir para cuando subamos un tema, colocando la campanita, te avisará, te notificará que estemos subiendo temas nuevos. Que el Señor me los bendiga y bendiciones. Que el Señor los bendiga.